objetivo fundamental intentar retrasar la progresión natural de la enfermedad. Es un cambio de paradigma, ¿no? Podemos evitar los efectos secundarios de los corticoides. Entender que lo que buscas es ir antes e ir a tratar la causa. Dependen de la dosis total de medicación que administramos. Esto es una de las cosas que tienen que cambiar en el futuro. Que hay que empezar a pensar en ese cambio de paradigma. Es verdad que el coste es muy diferente. Conocer cuál es la dosis realmente biológica que necesitamos. Permitir una rehabilitación prequirúrgica. No es un complemento, es ya una necesidad de tratamiento. Todas estas terapias están hechas para que el paciente mejore su calidad de vida. El paciente ideal con la enfermedad ideal para aplicación de un plasma que sea ideal es... Entonces, Guy, al final, por lo que decimos, es un cambio de paradigma, ¿no? Es entender que lo que buscas es ir antes e ir a tratar la causa, pero no sé si te ocurre a ti, a mí sin duda que sí, que es que viene mucho perfil de gente que lo que tiene miedo es a los secundarismos del corticoide, que lo que no quiere es los efectos secundarios y a lo mejor es un perfil de paciente con un deterioro, con un estadio degenerativo avanzado. ¿Es ahí una alternativa a este tipo de terapias para reducir los efectos colaterales del corticoide? ¿Nos puede traer también el efecto antiinflamatorio que trae el corticoide, pero sin esos efectos colaterales? Yo creo que sí. O sea, yo estoy 100% de acuerdo con Jordi que el objetivo fundamental cuando uno se dedica a la medicina ortobiológica es, yo no diría prevenir como tal, porque eso no hemos llegado a ese punto, pero el intentar retrasar la progresión natural de la enfermedad, de la degeneración. Hablamos de osteoartrosis, lo más común y lo más normal. Pero es verdad que hay un pool, un grupo de pacientes muy importante, que son los pacientes quizás un poco más ancianos o incluso pacientes jóvenes, pero como comentabas, con un grado de degeneración más severo, en que quizás el efecto de un plasma no logre tanto el retraso de la progresión de la enfermedad que deseamos todos, pero que tiene otras ventajas. Una, la que comentabas, podemos evitar los efectos secundarios de los corticoides. Eso ya es una victoria. O sea, yo un plasma rico en plaquetas lo puedo infiltrar cada 2 meses, cada mes, cada 2 semanas, cada 3 meses, sin aumentar la tasa de efectos secundarios de hipertensión, quizás de diabetes, de daño al cartílago, si hablamos de una articulación, y no puedo hacer lo mismo con un corticoide. Y todos sabemos, es práctica común, después de 3-4 infiltraciones de corticoide en la misma articulación, el efecto ya no es lo mismo. O sea, utilizamos el corticoide, el paciente sigue teniendo un efecto que cada vez es menor, el efecto terapéutico, pero los efectos secundarios y el riesgo de complicaciones siguen aumentando. ¿Por qué? Porque muchos de los efectos secundarios de los corticoides intraarticulares son cumulativos, es decir, dependen de la dosis total de medicación que administramos. Si yo utilizo 40 miligramos de triamcinolona al año en una rodilla, yo tengo un riesgo de efectos secundarios que es A. Si yo utilizo 120 miligramos de triamcinolona en un año, es decir, una infiltración cada 4 meses, la tasa de efectos secundarios posibles es muy superior a cuando se hace una infiltración. Con un plasma rico en plaquetas, esto no pasa. Es decir, es verdad que quizás yo no pueda obtener la misma efectividad analgésica y de retraso de la progresión de la enfermedad, pero tengo un riesgo que es riesgo de efectos secundarios o complicaciones que es prácticamente cero. Es decir, el riesgo es el riesgo del procedimiento como tal, pero que todos los procedimientos, infección, el daño de una estructura. Y hay otra ventaja muy importante de los ortobiológicos que a veces nos olvidamos, que es cuando la severidad de la enfermedad es importante, hablamos de osteoartrosis grado 4,
y todos ya lo tenemos claro, todos son, es el médico del dolor, el paciente y su cirujano, traumatólogo, neurocirujano, todos tenemos claro que el paciente llegará a una cirugía tarde o temprano. Si hablamos de una cirugía que quizás está agendada en los próximos 3 meses, el paciente tiene un dolor muy severo, a los 3 meses, inmediatamente antes de una cirugía, yo no le puedo poner corticoides en la articulación. ¿Por qué? Porque está muy claro en la literatura. Si yo le pongo corticoides en los 3 meses anteriores a una cirugía, aumentamos la tasa de complicaciones de la cirugía, aumentamos el riesgo de infección perioperatoria y aumentamos el periodo necesario para la rehabilitación postoperatoria del paciente. O sea, aumentamos el riesgo de complicaciones para el paciente y añadimos dificultad técnica al trabajo del cirujano que tendrá que operar a esta rodilla de este paciente. Pero si a los 3 meses anteriores a la cirugía yo le hago una infiltración con plasma rico en plaquetas, el trabajo del cirujano será el trabajo normal. Es decir, yo no aumento el riesgo de complicación perioperatoria, no aumento el riesgo de infección durante la cirugía. Lo habla sobre todo en protocolos de tratamiento prequirúrgico con el objetivo de una rehabilitación anterior y facilitar la ulterior, ¿no? Y con el objetivo puramente analgésico, es decir, facilitar la vida, de facilitar la vida al paciente hasta que el paciente llega al punto de la cirugía, que es importante. Porque hay que condicionar también, ¿no? Esto a nivel de rehabilitación, el mejorar la situación analgésica del paciente, permitir una rehabilitación prequirúrgica, ¿no? Sí. Y luego, posteriormente, ya facilitar las cosas para el posterior posoperatorio. Así es. Sí. Al final creo que, bueno, no hay que encorsetarse, ¿no? Obviamente el sueño es uno, que es cambiar el curso natural de la enfermedad, pero creo que cumplen muchos papeles estas sustancias. A ver, a mi modo de ver, el grave problema es el hecho de la diferencia de coste. Que un corticoide, una ampolla de Dexa de Trigón vale, no voy a decir céntimos, pero €1, tal vez, o 2, algo por el estilo. Los tratamientos de medicina regenerativa aún están muy lejos de eso. Algo de 1%, algo por el estilo. Y claro, eso hace difícil sostener un versus, ¿no? Una confrontación. Pero yo creo que a día de hoy, sobre todo lo que habéis hablado, la posibilidad de repetirlos en el tiempo de una manera mucho más... Bueno, al final el corticoide, el problema en las articulaciones es el periodo de vigencia, es el periodo de duración de lo que es el tratamiento en sí mismo. Todos tenemos claro que una infiltración intraarticular de rodilla suele ir bien. El problema es cuánto dura. ¿Y qué dura? ¿Mes y medio? Y que no la podemos repetir cada mes y medio. Sin embargo, esto con los plasmas ricos en plaquetas es una situación diferente. Que obviamente no es en lo que estamos, pero bueno, que hay que empezar a pensar en ese cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que sí. Y tú comentabas la cuestión del coste. Es verdad que el coste es muy diferente, no tiene nada que ver una infiltración de un corticoide con una infiltración con plasma, pero es verdad que si miramos hacia 10 años, el coste medio de un kit comercial de preparación de un plasma rico en plaquetas estaría por los 500, 600, 700 euros. A la fecha de hoy hay kits comerciales de preparación de plasma que se venden a 80, 100 euros. Es decir, en una década hemos podido bajar desde el punto de vista de la industria el coste de un kit comercial de plasma 3, 4, 5 veces. Entonces, yo no tengo muchas dudas que en la próxima década lograremos bajar aún más el coste de producción de un kit comercial y al final, sea en la sanidad pública, sea en la privada, el coste final para el pagador, sea el pagador privado, el paciente, sea una aseguradora, sea el pagador central del sistema nacional, será más bajo. Al final yo creo que ahí hay un matiz de PRP de células madre, porque obviamente, bueno, las células madre requieren pues una extracción de médula ósea, una extracción de un hipoaspirado, que al final es un poquito más invasivo. Pero claro, es que el PRP hablamos de una analítica, es decir, hablamos de un procedimiento muy sencillo,
que al final creo que cuando esto aterrice todavía más y consigamos que se reduzcan los costes, creo que llevará a una estandarización todavía mayor. Tenemos un reto, yo creo que varios agentes. Nosotros en conseguir estudios de calidad, consiguiendo que los datos sean transversales y muy concretos, y la industria en conseguir abaratar esos costes para permitirnos llegar a más gente. Es eso es el tema, es ese, conseguir estudios de calidad, estudios multicéntricos, comparándolos con los medicamentos de primera elección, por decirlo así, para poder estandarizar protocolos, y al final esto va a repercutir también socioeconómicamente en la sanidad, porque va a haber retrasos de cirugías, menos gasto en cirugía, menos gasto en paciente que tiene discapacidad, por lo tanto utiliza recursos para mejorar, ¿no? Como puedan ser rehabilitación, fármacos, incluso pruebas y pruebas de imagen, y al final solamente podemos de alguna manera convencer si tenemos protocolos estandarizados y tenemos estudios robustos que nos apoyen a que, yo siempre digo lo mismo, mientras esto no esté instaurado en la sanidad pública, difícilmente vamos a lograr convencer a los pacientes. Ya. ¿Vale? Está claro. Os voy a volver un poquito para atrás, aunque ya estamos dentro de la parte de protocolo clínico, ¿vale? De patología, pero para poder aterrizarlo a disco, tendón, articulación, que es el grueso del episodio, es el tema de, sobre todo el gol estándar, pero bueno, nuestra principal herramienta, que es el PRP. Vamos a profundizar un poquito antes de meternos ya en localizaciones. PRP, yo creo que hay algunos factores que a día de hoy sois brutales en eso, que es ¿qué diferencia un PRP? Ya lo hemos comentado en la introducción, el rico en leucocitos, pobre en leucocitos. Pero me gustaría saber un poquito más de esto y un poquito más sobre ese punto de dosis de plaquetas y la necesidad de repetición de inyecciones, y que esos protocolos históricamente que no se aplica, el por qué los periodos y por qué esto, vamos a tirar a esto y a ver el por qué tienen la importancia. Empecemos con lo comentaste tú antes, Jordi, dinos tu opinión sobre el rico en leucocitos. ¿Qué lo diferencia a nivel de inflamación, no inflamación? A grosso modo, el plasma rico en leucocitos es un plasma más proinflamatorio, ¿Vale? que el plasma pobre en leucocitos, ¿vale? Entonces, su utilidad tiene que ver, sobre todo en esos procesos patológicos que queremos hacer como un reseteo de la inflamación. Y la patología más, por decirlo así, fetén, es la tendinopatía crónica. Que ya está mucho más, ¿no?, instaurado y que necesitas una reactivación. Como un reseteo, una reactivación de ese proceso inflamatorio para que el organismo, digamos, intente reparar esa lesión. Que históricamente, perdona, introduzco algo a veces, ¿no? Los fisios hacían la EPI también con un, ¿no? Generar Con ese objetivo. Revascularización y... Exacto. También se ha probado en disco. De hecho, en disco hay un autor que falleció recientemente, que es Gregory Lutz, que él tenía estudios con altas concentraciones y con leucos. ¿Y qué conseguía? Conseguía, eso es cierto, la desventaja es que generas un dolor postinflamatorio que has de informar al paciente, porque hay esa inflamación que le va a doler, y él conseguía matar dos pájaros de un tiro, evitar la posible distitis en el disco, ¿vale? Y a la vez, pues bueno, producir un reseteo en un órgano que hablaremos, que vive en condiciones muy hostiles. Dolor discogénico, ¿no? Dolor discogénico, exacto. Vale, entonces, rico en leucocitos tiene el componente que, oye, además tienes el punto de antimicrobiano, bueno, esa ahora. Previenes más la infección, ¿no? Y de alguna manera más inflamatorio con los condicionantes que eso lleva. No siempre es bueno, no siempre es malo, no es el enemigo. Como hace años yo creo que eso era, no, los leucocitos en plasma no. Por día de hoy ya tenemos esos matices. Por ejemplo, no estaría indicado en un cartílago, porque esa inflamación puede producir mayor inflamación en la rodilla o en un nervio. ¿Vale? Esos matices son importantes de conocer a la hora de... Y son importantes de saber cómo viene tu PRP preparado también, claro. Eso es lo que iba a aterrizar. ¿Qué implicaciones prácticas tiene para el que no sepa? Es decir, ¿esto es un sistema diferente o un preparado diferente?
hablarlo con el proveedor, hay que buscar otro kit. ¿Cómo es el tema? Bueno, cada casa comercial tiene su forma de preparar los PRPs, de ahí también la diferente heterogeneidad de los resultados, pero hay una cosa que es muy sencilla, que es un contador hematológico, un contador que simplemente cuenta plaquetas o cuenta células. Me refiero a leucocitos, es decir, si tú sabes que dices, tú- oye, quiero tratar uno crónico, este lo quiero con leucocitos, ¿vas a hacer algo diferente al mismo paciente con respecto a tu proceso de obtención? Pues lo que te decía, dependiendo del producto del fabricante, tú vas a poder obtener una muestra rica en leucocitos o una muestra no rica en leucocitos, pero con una fracción rica en plaquetas. Diferenciamos, Seleccionas diferentes seleccionas sistema. y si los cuentas, tienes la vericidad de que en ese plasma no hay leucos y que hay una concentración X de plaquetas respecto a la concentración basal. Vamos a la siguiente, que es ya el melón de verdad, las plaquetas y el recuento, que yo creo que esto históricamente no lo hemos hecho. Bueno, no se ha hecho de rutina, ¿no? Se sacaba, se verificaba y para adentro. A día de hoy ya tenemos esto claro que marca una diferencia. No es lo mismo una dosis que otra, no es lo mismo el volumen uno que otro, y luego además hay matices con respecto a la calidad de la plaqueta, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas que tienen que cambiar en el futuro, el más o menos obligar a que el que realice terapias biológicas, luego hablaremos de la regulación que viene en el futuro, obligue a hacer un recuento plaquetario. Porque muchas veces tienes un PRP que tiene un color que no se parece al PRP que tú te gustaría, que es ese color clarito. Tú puedes saber si el paciente ha hecho bien el tratamiento de optimización previo solo con ver el color del PRP, pero cuando lo analizas te llegas a la sorpresa de que es bueno, que no hay ni hematíes, sobre todo, el hematíes es el enemigo número uno, y que para lo que tú quieres no tiene leucocitos. Respecto a lo que tú hablabas, yo creo que cada vez hablamos menos de número de infiltraciones y más de dosis biológica de las plaquetas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la multiplicación entre el volumen que tú le vas a poner en mililitros, la concentración que has obtenido de las plaquetas cuando las has centrifugado en la centrifugadora, y también hay un componente que es el volumen medio plaquetar, que sería como la media del tamaño promedio de todas las plaquetas. Entonces, ese parámetro que, como tú muy bien has dicho, lo puedes obtener de una analítica, pero tiene que ver con el día en que has hecho esa analítica, nada que ver con el día que haces la infiltración, pero tú puedes registrarlo con el contador. Entonces, si a igualdad de concentración y de volumen, el volumen medio plaquetar es más alto, se dice que es como un indicador de la potencia biológica de las plaquetas. Son plaquetas más jóvenes, más grandes, más llenas de gránulos alfa y factores de crecimiento. A la misma concentración y volumen y diferentes volúmenes puedes tener una diferencia en porcentaje de potencia. Entonces este es un parámetro muy importante que muchas veces pasamos desapercibido. Obviamente si no hay contagio plaquetario pasa totalmente desapercibido. Ese es el desafío, ¿no? Más que 2 infiltraciones, 3 infiltraciones, yo creo que otro reto muy importante es conocer cuál es la dosis realmente biológica que necesitamos para cada órgano, aunque hay algún artículo que ha salido, pero eso sería afinar mucho, porque no sea lo mismo decirle a un paciente, mire, con 2 infiltraciones hemos llegado a esta dosis que nos marcan en la literatura en que será óptima para que usted tenga un buen resultado, o necesitaremos más. Bien. Que no tanto el hecho de seguir la inercia de 3 infiltraciones, que tiene su sentido, Sí. porque, perdona, porque tiene sentido con las fases de reparación de los tejidos, ¿no? La primera fase Eso es lo que quería. inflamatoria de unos 7 días. ¿Por qué eso? Y tú ¿Por qué los tiempos? ¿Por qué los periodos de repetición? Porque tiene parece sentido. que es, oye, no, 3 semanas, ¿y por qué? ¿Y por qué no 2 meses? ¿O por qué no una semana? Tiene sentido respetar esas 2-3 semanas en las que está en plena ebullición, por decirlo así, la fase proliferativa de la reparación, ¿no? Es donde más pico inicial hay cuando activas unas plaquetas, es cuando a los primeros 5 o 7 días más pico de liberación de factores de crecimiento hay.
Entonces, cuando han pasado 2-3 semanas, estás en plena fase proliferativa de la reparación, esperas un poco que baje ese pico y vuelves a dar un impulso biológico inyectando una nueva infiltración. Es sincronizar un poquito la infiltración con la fase proliferativa de la reparación. También es verdad que si lo haces con menos tiempo, lo que puedes llegar es un efecto un poquito más inflamatorio. No hay que olvidar que provocas una reacción inflamatoria controlada. Vale, bien, me parece brutal. La verdad es que creo que se le va a aportar mucho al profesional porque estas cosas son, ¿sabes? Esos protocolos que de alguna manera parece que siempre tienen que ser 2 o 3 y cada 10 días, bueno, esta información que muchas veces se da por descontada. Bueno, ya sabemos el tipo de PRP, rico, pobre, ya sabemos más sobre lo que es el volumen de las plaquetas, sobre lo que es, bueno, la dosis de plaquetas, sobre parámetros que tienen que ver con esa calidad de las plaquetas, pero ahora que ya sabemos que es importante seleccionar al paciente, que es importante seleccionar el producto, ¿cómo lo inyectamos? Lo que nos atañe a nosotros, Guy. ¿Crees que es fundamental el saber dónde colocamos la sustancia y tener una buena guía para colocarla? ¿Qué crees que es el estándar que nos debemos exigir? Ninguna duda, ¿eh? A la fecha de hoy, yo creo que es fundamental poder comprobar que hemos dirigido nuestra sustancia, nuestra medicación, nuestra infiltración al tejido donde el plasma tiene que llegar. Y eso se puede hacer o por guía de ecografía o por guía de fluoroscopia, radioscopía o al día de hoy, dependiendo del procedimiento que hagamos, por vía combinada, por guía combinada, lo que llamamos la técnica combinada o técnica híbrida, que es utilizar la ecografía por seguridad, o sea, utilizamos la ecografía para guiar la aguja de manera a nunca tocar estructuras vasculares o estructuras de nervio periférico hasta que la aguja llegue donde queremos, y cuando hace falta podemos utilizar la fluoroscopia para confirmar que el contraste, que la difusión de la medicación se hace de manera adecuada. Eso se puede hacer, por ejemplo, para una infiltración neuraxial, una infiltración epidural, se puede hacer para obtener comprobación de un artrograma, es decir, de una difusión adecuada del contraste de la medicación dentro de una articulación, o un discograma si el objetivo es infiltrar la medicación dentro de un disco intervertebral. Básicamente el estándar entiendo que incluye la fluoroscopia cuando hablamos de neuroaxial, tal vez en articulaciones, cadera, rodilla y hombro, y luego en lo que es músculo para roturas y para lo que es tendón, el eco es obligado, porque los matices que te puede llevar el eco en cuanto a dónde estás, en cuanto a milímetros en relación al tendón, no te lo permite casi ninguna otra técnica en tiempo real, porque la fluoroscopia no lo permite y, bueno, no podemos hacer estas cosas con resonancia magnética. Entonces, esos matices vosotros lo utilicéis de rutina, ¿no? Sí, no hay ninguna duda a la fecha de hoy que cualquier infiltración que se haga en tendón o músculo o cerca de un nervio periférico, la ecografía es el gold standard para guiar el procedimiento, y hacerlo a ciegas, sin ecografía, no está indicado nunca a la fecha de hoy. Ya podemos tener el mejor plasma rico, bueno, el mejor PRP del mundo, o el mejor paciente, la mejor selección de pacientes, que si luego la guía no tenemos la cualificación, no la utilizamos, ya estamos, pues bueno, vendándonos los ojos, ¿no? Vale, bueno, yo creo que vamos al siguiente punto, que es aterrizar en la aplicación clínica, que es el contexto, ¿no? Articulaciones, grandes articulaciones, tendones y columna. Empecemos por las grandes articulaciones, Gui. Este tipo de sustancias, ¿cuál crees que es el papel en la osteoartrosis de rodilla y en la patología degenerativa de la rodilla? Yo tengo pocas dudas, porque es lo que tenemos en la literatura, el soporte más, donde tenemos más respaldo científico al día de hoy para utilizar el plasma rico en plaquetas. Cuando hablamos de plasma, es osteoartrosis primaria de rodilla y de cadera
llamamos ligera moderada, o sea, a rodilla hablamos de grado 1 y 2 Kellgren-Lawrence, a cadera hablamos de grado 1-2 de Tonis. Es donde tenemos más respaldo científico para utilizar la terapia. Yo estoy 100% de acuerdo con Jordi cuando comentaba que el objetivo principal de la terapia ortobiológica es intervenir de manera precoz, lo más posible, de manera a poder intentar retrasar la progresión de la enfermedad. Y como tal se tiene que hacer pues, en el grado 1 y o máximo en el grado 2. Eso es el ideal. No siempre se puede hacer en estos grados porque no siempre tenemos el paciente en el grado inicial de la enfermedad, pero el paciente ideal con la enfermedad ideal para aplicación de un plasma que sea ideal es un paciente joven que tenga una osteoartrosis primaria de rodilla o de cadera grado 1 o máximo grado 2. Sabemos cuál es el paciente ideal, pero en ese paciente ideal, ¿crees que la primera línea de tratamiento intervencionista es esta? Esa es una cuestión importante, interesante, controversa. Yo, como comentaba Jordi, yo te voy a decir lo que tenemos en las guías y después te digo mi opinión. Lo que tenemos en las guías es muy controverso, o sea, todavía no tenemos consenso si el plasma tiene que ser la primera línea intervencionista, la segunda o la tercera. Quizás en los próximos 2-3 años tengamos, como una vez más comentó Jordi, un poco más de consenso porque algunas guías se están actualizando ahora en 2025 y otras se actualizarán el próximo año, en 2026. La discusión que es con respecto al ácido hialurónico, Por ejemplo. sobre todo en estadios como lo que iniciales. Incipientes, de generación incipiente, la discusión es ácido hialurónico PRP, ¿no? Sí. El corticoide ya no entra en esa discusión. Depende de las guías de tratamiento. En algunas sí, en otras no. Pero da un poco igual que la guía incluya o no incluya el corticoide, porque una vez más, en ninguna de las guías hay consenso científico de los expertos, de los experts que hacen las guías de cuándo se tiene que hacer un plasma. Esto es lo que sale en las guías. Mi opinión personal como clínico que enfoca su práctica en la terapia ortobiológica es cuando yo tengo un paciente que llega a la consulta y que llega al punto de un procedimiento intervencionista, mi primera opción es, si nos olvidamos del coste del tratamiento, ese es otro tema. Desde el punto de vista estrictamente clínico, mi primera opción es patología articular degenerativa incipiente y o moderada, o una infiltración con plasma rico en plaquetas, por encima de cualquier corticoide, no tengo ninguna duda, y por encima del ácido hialurónico. ¿Crees en la combinación PRP-ácido? A la fecha de hoy no tengo datos suficientes para decir si será mejor, igual o peor. Como no tengo datos suficientes, yo hago terapias aisladas. Intento hacer una infiltración con plasma. Si funciona, sigo con el plasma. Si no funciona, pues entonces podemos intentar el ácido hialurónico. Nunca he hecho y no hago por sistema a la fecha de hoy terapias combinadas de ácido con plasma. Pero esto podrá cambiar. Soy a fecha de septiembre del 25. ¿Qué nos dices de la cadera, Jordi? Bueno, yo estoy con él en cuanto a la utilización del hialurónico. A priori no nos dicen que podamos usarlo conjuntamente. Es que hay pero preparados incluso, que los meten conjuntos. Bueno, y yo creo que se están haciendo otros, pero tampoco se pueden decir. Pero se están llegando a esa línea de investigación, de buscar una estructura molecular que no interfiera a las propiedades biológicas del plasma rico en plaquetas. Al final son dos componentes completamente diferentes, ¿no? Sí, complementarios. Yo creo que la cadera tiene menos respuesta clínica, a mi parecer, en la práctica clínica. Otra cosa es lo que digan la literatura, porque es una articulación distinta a la rodilla, ¿no? Es una articulación más profunda, que está rodeada de mucha masa muscular y además tiene más ejes de movimiento, rotaciones axiales, el movimiento axial, rotacional.
Todo esto yo pienso que cuando debuta con más agresividad y es más difícil de que los resultados sean mejores. A mi opinión personal, ¿eh? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y incluso la técnica para hacer una infiltración intraarticular de cadera es un poco más compleja que una infiltración de rodilla. Es decir, quizás no tanto la técnica, pero obtener una comprobación Sí, necesitas el fluoro. En muchas ocasiones necesitas el fluoro o, por supuesto, una ecografía y tiene más dificultad técnica, ¿no? Es una rodilla... Es más fácil. Pero yo estoy de acuerdo que en mi práctica clínica, los pacientes de cadera, el resultado es más impredecible que en un paciente de rodilla. Sí. Una pregunta. Bueno, en realidad dos. Voy a empezar por... ¿consideráis que la cadera, por el hecho de tener unas cargas diferentes, unas líneas diferentes de carga, requiere un tratamiento biomecánico más intenso, una modificación de hábitos de vida, sobre todo cuando debuta precozmente, diferente con respecto a la rodilla? Pregunta número uno. Y luego, a nivel de lo que es el protocolo de infiltración, ¿la cadera requiere más volumen que la rodilla o no? De la primera pregunta, yo te diría que no solo la cadera, sino cualquier articulación, tendón, diferentes tendones en diferentes sitios del organismo tienen diferentes funciones. Es mandatario adyuvarlo con un tratamiento de ejercicio programado y un estudio biomecánico donde le puedas condicionar un ejercicio. Es decir, todas estas terapias están hechas para que el paciente mejore su calidad de vida. La calidad de vida no es estar sentado en estos sofás tan cómodos, sino poder moverse. Entonces hay que concienciar al paciente que él tiene que hacer también un paso en cambiar hábitos y sobre todo ser o estar dispuesto a hacer ejercicio. No hablo de deporte, hablo de ejercicio, es diferente. Ejercicio terapéutico, potenciación muscular selectiva. ¿Y la segunda era, pregunta? La segunda era articulaciones diferentes, volúmenes diferentes. Bueno, al final la rodilla es una articulación bastante grande en la cual entra bastante volumen, la cadera entra un poquito menos y duele bastante más cuando entra mucho volumen. Pero claro, si tú lo diferencias entre una articulación más chiquitina, como puede ser una articulación de la mano o una articulación del codo, obviamente cada articulación requiere su volumen. Genial. Voy a ir a otra y yo creo que enlaza con el tema del volumen, que es el hombro. El hombro al final, bueno, a ver en qué tipo de patología consideráis, porque la osteoartrosis de hombro, bueno, el hombro es significativamente diferente, ¿no? Es una articulación de más rango de movilidad, no es una articulación de carga. Probablemente el dolor de hombro no es como, bueno, probablemente no, seguro que el dolor de hombro no tiene tanto que ver con la artrosis glenohumeral, sino más bien con las tendinopatías, la acromioclavicular, las bursitis, como en la rodilla, en la cual pues el dolor de rodilla muchas veces sí que tiene que ver con la artrosis, ¿no? Entonces creo que el hombro hay que catalogarlo diferente. Creo que el papel del PRP o la diferencia del PRP versus el ácido hialurónico en el hombro es diferente, pero sabiendo eso, en el hombro qué papel le veis y sobre todo qué papel le veis en la capsulitis. A ver, no hay ninguna duda que el nivel de respaldo que hay a la fecha de hoy para una infiltración intraarticular de la glenohumeral con plasma rico en plaquetas es totalmente diferente del respaldo que hay para cadera y para rodilla, ¿vale? A nivel personal de mi experiencia clínica, mis pacientes en los que yo he hecho una infiltración intraarticular de plasma rico en plaquetas para osteoartrosis primaria de la glenohumeral no han tenido el mismo grado de efectividad clínica que mis pacientes de rodilla o de cadera. Ese es el número uno. Número dos, y yo estoy de acuerdo, estamos todos creo que, la patología de hombro se suele generar más en lo que es la artropatía del manguito y todos los problemas de los tendones del manguito. Entonces, sí que es verdad que de mi experiencia personal y de la literatura, cuando hablamos de tendones, es verdad que el supraespinoso, lo que más está afectado en la mayoría de los pacientes, es una patología, la tendinopatía crónica del tendón supraespinoso,
suele obtener mucho beneficio, mucha respuesta clínica positiva con la infiltración intratendón de plasma rico en plaquetas. Yo utilizo rico en leucócitos por todo lo que comentaba Jordi de intentar hacer un reseteo de la cronicidad de la tendinopatía. Punto número 2. Punto número 3, la utilización en la capsulitis adhesiva. No tengo datos suficientes para decirte. Es verdad que hay un par de estudios ya, sí, es verdad. Comparan con la hidrodisección. Hay un par de estudios que lo comparan, estudios belgas que lo comparan con la hidrodistensión de la cápsula con efectos positivos a los 3 y a los 6 meses. Son series de casos que... La evidencia científica todavía es baja. No tiene un respaldo que yo creo que sea suficiente. Ahora, es verdad que una vez que el plasma, en teoría, no tiene riesgos secundarios para el paciente, o sea, lo máximo que puede pasar es que la terapia no sea efectiva, desde el punto de vista personal. Si un paciente tiene una capsulitis adhesiva, yo le he intentado hacer 1 o 2 sesiones de hidrodistensión capsular y el paciente no ha logrado un alivio importante, yo no lo veo mal intentar hacer una infiltración con plasma rico en plaquetas. Creo que también hay que meter el matiz la fase de capsulitis, ese lado inflamatorio, y por supuesto tener muy claro que los leucocitos lejos, este paciente, ¿no? Está claro el tipo de PRP que tenemos que utilizar, pobre en leucocitos, y probablemente más en una fase enfriada. Más en la fase... A lo mejor en una fase más inflamatoria, a lo mejor ahí las citoquinas no es mala idea. No es mala idea. Porque permites esa fase inflamatoria tan dolorosa. A lo mejor unas citoquinas, no sé, bueno, estoy divagando y tampoco toca que queremos darle rigor a esto. Pero bueno, ahí creo que la capsulitis es un reto, porque al final pues, se da, porque al final tú tienes un punto que tienes una fibrosis que lo que quieres es desinflamar y liberar. Entonces, bueno, habrá que estruñarse o buscarle el punto a la cabeza de cuál es la terapia y, por supuesto, no investigar en pacientes, no investigar. Experimentar. No experimentar en pacientes, sino plantearnos protocolos de investigación y probar nuestras hipótesis, ¿no? Que, bueno, a mí se me está ocurriendo el suero rico en citoquinas con suero fisiológico, cumplimos los dos. Sí, esto hay que hacer un estudio y no empezar a experimentar en el paciente que viene por la puerta. Vale, bueno, habéis aterrizado el tema del tendón, Gui. Tendones y medicina regenerativa. Vamos a, bueno, no nos hemos metido tanto en células madre, porque al final células madre y articulación... Mira, antes de pasar a tendón voy a volver atrás porque hay algo que se nos ha olvidado y no quiero acabar el episodio sin decirlo, que es el PRP intraóseo, las terapias intraóseas. ¿Qué opinión tenéis? Yo creo que es el futuro, por no decir que es el presente. La combinación de intraarticular e intraóseo a nivel de hueso subcondral, porque es esa parte de hueso que está cercano al cartílago y que de alguna manera sufre mucho más cuando está afectado por esclerosis, por edema. Muchas veces lo vemos en la resonancia que hay un edema, está ahí ese edema, no está en el cartílago, o cuando hay fracturas trabeculares. Entonces todo esto genera muchísimo más estrés al cartílago. Entonces una inyección o una infiltración intraósea a nivel de hueso subcondral de un ortobiológico, ¿vale? Lo dejo ahí, yo creo que no es un complemento, es ya una necesidad de tratamiento. Y de hecho esto se está, o se ha estudiado muchísimo y se implementa en rodilla, cada vez más en cadera. Vale, células madre la vamos a dejar, es que tendríamos para hablar largo y tendido. Si gusta, nos lo dejáis en comentarios y yo creo que ahí tendremos, de hecho, en pronto iremos a Barcelona y podemos tener round 2. Pero vamos a dejarlo para otro momento. Vamos a tendón. ¿Cuál es la situación de la medicina regenerativa con respecto a los tendones, Gui? Yo sé que en esto has publicado, has hecho cositas y creo que esto es un game changer, ¿no? Es decir, nuestras posibilidades a día de hoy es otro mundo. Y yo a nivel personal, este es un tema
una opinión muy personal. Y en todos mis pacientes, en mi práctica clínica, en mi experiencia clínica, mis mejores resultados con terapia ortobiológica son pacientes con tendinopatía crónica. Es decir, cuando alguien me pregunta si tú puedes elegir el perfil del paciente ideal para una infiltración con plasma rico en plaquetas, para obtener la máxima tasa de efectividad clínica, cuál es el perfil y la patología del paciente que tú seleccionas, de mi experiencia clínica, y yo te diría, un paciente joven que sea deportista, no hace falta que sea deportista profesional, pero que sea un paciente que hace deporte, que ha tenido algún problema de tendinopatía de hombro, de cadera o de rodilla, rotuliano, glúteo medio, epicóndilo lateral del codo o supraespinoso, y que tiene una tendinopatía crónica sin rotura. Ese es el paciente ideal que yo seleccionaría para una terapia Sin rotura, ni siquiera parcial, ¿eh? sin rotura. Sí. ¿Y con rotura parcial consideráis que hay algo? Con rotura parcial sí, pero en Teniendo expectativas. en mis manos, mis pacientes sin rotura suelen obtener más beneficio que los pacientes con rotura parcial. Con rotura parcial, ¿creéis que Los pacientes con rotura parcial tenemos que distinguir qué tipo de rotura parcial, ¿vale? Un paciente que tiene una rotura parcial intrasustancia es diferente de un paciente que tiene una rotura parcial bursal del hombro o una rotura articular. Son tipos de rotura totalmente diferentes. Un paciente que tiene una rotura parcial intrasustancia del supraespinoso es más fácil mantener contenido dentro de la rotura la medicación que infiltramos. Un paciente que tiene una rotura parcial pero articular, de la superficie articular, es mucho más difícil porque cuando se hace la infiltración el contenido se difunde por la articulación y no se queda en el foco de la rotura. Y de ahí nos podemos ir a, pues quizás tiene sentido intentar hacer un otro tipo de preparación de gel, de plasma, y de ahí nos vamos... madre, algo es publicado? Hacer algo... o de células madre. Pero aquí yo no diría que es tanto la sustancia, pero el poder o no poder contener en el foco de rotura la medicación que estamos intentando dirigir, aplicando ahí. Y por eso se han hecho algunos estudios de cambios del estado físico de la medicación, es decir, es diferente si infiltramos un concentrado de plasma de si infiltramos un gel de plasma rico en plaquetas, solo por el hecho de que el gel, en teoría, se quedará fijo en el tejido donde lo infiltramos, y la medicación no se difundirá de la misma manera que cuando infiltramos una solución que es perfectamente fluida, como concentrado de plasma. Una vez más, pero todo esto son áreas muy en desarrollo actual. No hay respaldo científico suficiente. Todavía estamos en proceso evidente, ¿no? Lo que hemos dicho. Sí, yo no voy a, evidentemente comparto todo lo que dice aquí, pero en mi experiencia personal he tenido algún caso en el que en casos de rotura articular, en tesopatía, supongo que te refieres, funciona la infiltración nuevamente a nivel subcondral en el tendón, es decir, donde el tendón inserta. Eso puede ser una solución combinada, todo, o sea, esto no puedes olvidarte de siempre un programa de ejercicios adecuado a las cargas, es decir, el tendón es una estructura que necesita movimiento y no vale tendón reposo, sino que hay que hacerle determinadas cargas y si pueden ser por un profesional mucho mejor, claro. Estamos en una medicina personalizada, está claro. Al final es, bueno, detallar y conseguir que todo eso vaya al foco.